Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor en el que vamos a hablar de vuestras teorías sobre Tyrion Lannister, sobre su destino y sobre ese gran spoiler de Pozo Dragón que revelé hace algunos días. Sí amigos, si estáis viendo este vídeo pero no sabéis de qué demonios estoy hablando con el gran spoiler, tenéis que repasaros los vídeos anteriores en los que cuento todo con todo detalle. Vamos a hacer una rápida introducción para aquellos que sí que estáis atentos y sabéis de las cosas que hablo. Ya sabéis, Tyrion Lannister es un traidor. Tyrion Lannister es juzgado por traición en Pozo Dragón en un juicio presidido por Ser Davos Seaworth. Juicio en el que no está ni Daenerys Targaryen, ni Jon Nieve Jon Snow, también conocido como Aegon Targaryen, Esos dos personajes no están en ese juicio. En ese juicio Tyrion hace referencia a que al final ha hecho todo esto por su familia. Bran Stark hace un papel similar al que hizo en el juicio de Meñique, recordando a Tyrion una frase que Tyrion había dicho a su madre, a Catelyn Stark. Y Tyrion, en un momento dado, cae de rodillas, desesperado por el peso de sus crímenes, no sin antes haber dicho: lo merecen, they deserve it, como diciendo que alguien, no sabemos exactamente quién, merece todo esto que ha sucedido. Hay quien dice que la gente que lo merece es la gente de Poniente, en concreto la gente de Desembarco del Rey. Hay quien dice que quien merece esto eran Jon y Daenerys. Bueno, hay mil opciones, hay mil teorías, hay mil posibilidades que pueden explicar cuáles son las motivaciones de Tyrion y pueden explicar por qué acaba tan mal. Porque la información dice que después de este juicio, y no en esa escena, porque en esa escena no se ve, en esa escena no se grabó, Tyrion Lannister acabará siendo ejecutado por sus crímenes. Durante todo el juicio, Tyrion Lannister estará encadenado. Claro, faltan muchos datos, faltan muchos huecos que rellenar, y vosotros aquí abajo en los comentarios me habéis dicho muchas posibilidades. Y de eso voy a hablar, de las cosas que vosotros me habéis dicho, de las cosas que habéis dejado aquí abajo. Y muchos habéis coincidido en las mismas opiniones. Y creo que ya que habéis dejado tantas opiniones, creo que ya que tenéis muchas ideas que son válidas, merece la pena comentar la opinión de los suscriptores de este canal sobre este gran spoiler. Además, ahora mismo ya sabéis que el fandom está dividido. Hay bandos muy distintos. Están los que me creen, los que creen que tengo una trayectoria y creen que os he contado otras cosas válidas y fiables otros años, y los que no me creen. Y dentro de los que no me creen hay muchas posibilidades. Están los que no me creen porque directamente piensan que me estoy inventando todo para engañar. Esos son los más radicales contra mí. Luego están los que creen que estoy hablando de corazón, creen que he recibido una información, pero piensan que es una información falsa, que he recibido una información falsa que me he creído y por eso la estoy contando. Y luego están los más conspiranoicos, que creen que HBO, de forma intencionada, me ha buscado, me ha ofrecido una información falsa y que, además, me están pagando por difundirla. Me están pagando un buen dinerito, me están pagando muchos billets para que yo libere esta información falsa, confunda al fandom y que luego haya una gran sorpresa final. Así que ya me veis, un hombre acaudalado, los bolsillos llenos de euros, se me van cayendo por la calle, tengo agujeros en los bolsillos del peso de las monedas, y en realidad todo esto es una gran conspiración de HBO y yo me estoy lucrando. Esa es la interpretación quizá más alocada de todas las que he leído, bueno, pero como está, ahí la dejo. Dinerito, me está saliendo por las orejas dinero de HBO. Ah, y queda un grupo más. Queda un grupo que dice que como esta información ha sufrido algunas modificaciones según os la he ido contando, eso quiere decir que es falsa. Como corregí la lista original de actores añadiendo a Yara Greyjoy a posteriori, como hice esa corrección, eso ya invalida todo lo demás que he dicho. Este grupo también dice que yo en su momento dije que Tyrion no era un traidor. Y efectivamente, lo dije. Dije que Tyrion no era un traidor. Yo pensé en su momento que Tyrion no era un traidor. Pero, amigos, los hechos, la información que he recibido, hace que ya no lo piense. De hecho, es de sabios rectificar. Y agacho públicamente las orejas porque sí, muchos de vosotros la temporada pasada me dejasteis comentarios aquí abajo diciendo: yo creo que Tyrion es traidor. Y yo os dije: no, no es posible que lo sea, no me lo creo.
Por tanto, yo mismo defendía que Tyrion no era un traidor, hasta que me enteré de esto. Y ahora mismo, a pies juntillas, creo que sí que lo es. ¿Y qué decía yo en su momento? Porque me decían, Tyrion es un traidor, y había varias opciones. Cosas que me habéis dicho vosotros. Es un traidor porque ¿cómo es posible que Jaime Lannister siempre vaya un paso por delante? Es decir, en la estrategia militar de la temporada pasada, en realidad Tyrion cometía un montón de errores. Jaime parecía anticiparse siempre a sus pasos. Por ejemplo, cuando Tyrion plantea el ataque a Rocadragón, resulta que llegan allí los Inmaculados y Rocadragón está vacío. Con lo que no hay contienda, con lo que no hay desgaste para las tropas Lannister. Y además, una vez que están allí en Rocadragón, esa pequeña flota que transporta a los Inmaculados a Rocadragón es atacada por la flota de Euron, y eso se ve en unos instantes, en unas imágenes que duran apenas unos segundos. Entonces, mucha gente dice, eso es que Tyrion en realidad está tomando malas decisiones aposta, está de acuerdo con su hermano y está llevando a la ruina a Daenerys y sus tropas. Muchos también dicen que la idea de la expedición más allá del muro, una expedición que al final resulta ruinosa, porque sí, logran traer a un espectro para enseñárselo a Cersei, pero esa expedición cuesta la muerte y luego futura transformación de Viserion. Cuesta que el muro se derribe y cuesta que en realidad los caminantes blancos y su ejército de muertos logran entrar en Poniente a través de esa brecha en el muro, esa brecha que abre Viserion. Y es normal que digáis esas cosas, porque todos estamos intentando dilucidar el momento exacto en el que Tyrion se hace traidor. Yo, si queréis que os sea sincero, no creo que Tyrion sea un traidor desde la temporada 7, es decir, desde toda la extensión de la temporada 7. Pero muchos de vosotros aquí abajo me habéis dicho, bueno, igual no durante toda la temporada, igual simplemente se ha equivocado en su estrategia, pero sí que después de hablar con Cersei, después de descubrir que Cersei está embarazada, Tyrion se transformó en un traidor. ¿Por qué? Pues porque tú mismo has dicho, Friki Doctor, tú mismo has dicho que Tyrion va a causar esta traición, va a hacer esta traición por lealtad a su familia. Lo has dicho tú, entonces se entera de que Cersei está embarazada y quiere que su futuro sobrino sea rey de Poniente, y de esa forma tener a los Lannister en el trono. Bien, es un argumento que no está mal, pero si recordáis, ¿qué sucedió exactamente durante ese momento? Cersei está en Pozo Dragón, ve la amenaza de los caminantes blancos, ve al espectro con sus propios ojos, Jon Nieve y Jon Snow no dobla la rodilla ante Cersei, dice que su reina es Daenerys Targaryen, y toda esa oferta que había de poner una tregua encima de la mesa para que Cersei colaborara contra los caminantes blancos, contra la invasión del ejército de muertos, y lograr así que Poniente no fuera destruida, se viene abajo. Cersei abandona la reunión. ¿Y a quién mandan para convencer a Cersei de que cambie de opinión? Mandan a Tyrion Lannister, y ahí es cuando Tyrion se da cuenta de que Cersei está embarazada. Hay un corte abrupto de montaje, no sabemos qué dicen exactamente, qué charla tienen después de que Tyrion haga ver a Cersei de que se ha dado cuenta que está embarazada porque Cersei no estaba bebiendo vino, porque ya sabéis que Cersei es mucho de empinar el codo, es mucho de darle a la frasca, y parece que Cersei llega a Pozo Dragón absolutamente convencida por Tyrion. Acepta la tregua, dice que va a mandar tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que finalmente ni tropas ni nada, ya sabéis que finalmente incluso Jaime Lannister abandona a Cersei y se marcha para colaborar contra la guerra contra los caminantes blancos, y ya sabéis que el plano oculto, la agenda secreta de Cersei es traerse a la Compañía Dorada para tener un refuerzo brutal de tropas, no mandar a un solo soldado y conseguir que las tropas de Jon y Daenerys se desgasten precisamente en el enfrentamiento inicial contra el Rey de la Noche. Es decir, que se maten entre ellos y luego yo recogeré los restos. Al final, la clave de todo esto es precisamente que Tyrion no convence a Cersei de nada. Se supone que Tyrion tenía que ir a convencer a Cersei y Tyrion no la convence de nada. Porque Cersei en realidad nunca llega a cambiar de opinión. Porque algunos me decían aquí abajo, no, es que claro, Tyrion consigue que Cersei cambie de opinión. No. La realidad, ya sabéis, es que no. Cersei no cambia de opinión y aprovecha esa coyuntura simplemente para sacar ventaja. Y luego, otro argumento que yo os dije es, ¿qué le puede ofrecer Tyrion a Cersei? Tyrion no puede ofrecerle a Cersei un trono que no tiene. ¿Qué ventaja supone para Cersei la traición de Tyrion? ¿Qué es lo que puede hacer Tyrion? Y aquí es donde empieza el debate. Porque, en realidad,
También me lo habéis dicho aquí abajo. Bueno, simplemente Tyrion puede hacer de espía para Cersei y informar a Cersei de cuál es el mejor momento para que ella ataque a las tropas de Jon y Daenerys. Y aquí entran en marcha las elucubraciones sobre los crímenes de Tyrion. ¿Qué crímenes puede haber cometido Tyrion para ser juzgado por traición? Bueno, muchos de vosotros decís, Tyrion es juzgado por traición, número 1, porque por su culpa Invernalia es destruida. Por culpa de Tyrion, Invernalia habría sido destruida. Tyrion, mediante un chivatazo a Cersei, mediante lo que sea, mediante mandar un cuervo, mediante lo que sea, informa a Cersei de cuál es el mejor momento para que la Compañía Dorada ataque Invernalia. Porque ya sabéis que la Compañía Dorada va a atacar a Invernalia. Entonces Tyrion, que además, según el extra de 4chan, sería el encargado de defender las murallas de Invernalia, también en ese momento tomaría de forma consciente decisiones erróneas en esa defensa, en la defensa de esas murallas, facilitando el ataque de la Compañía Dorada, dando información. Y todo esto lo haría en el contexto del embarazo de Cersei. Él piensa que Cersei va a tener un heredero y quiere que su sobrino llegue al trono. Bien, además había otras informaciones por ahí circulando que decían que sí, que Cersei está embarazada. Pero, aquí viene el gran pero de esta parte, el gran pero de esta teoría. Sabemos que Cersei está embarazada, pero Cersei va a abortar. Eso ya lo sabemos desde la 7ª temporada, que pudimos ver los guiones, y sabemos que esa escena en principio iba a salir en la 7ª temporada. Y parece que se la han guardado para la 8ª temporada. Es más, hay informaciones por ahí que no están confirmadas que dicen que Cersei aborta y después de ese aborto enloquece y es cuando decide mandar en ese arrebato a la Compañía Dorada a atacar Invernalia. ¿Qué problema tiene el aborto de Cersei con la traición de Tyrion y con la destrucción de Invernalia? Si la motivación de Tyrion es que su futuro sobrino llegue a ser rey, como en los primeros capítulos de la temporada Cersei abortaría, Tyrion se quedaría sin ese heredero al que apoyar. Es decir, la traición de Tyrion perdería valor, perdería fundamento. Tyrion habría traicionado a todos para nada, porque al final ese futuro sobrino no llega a nacer, con lo cual la estirpe de los Lannister en el trono queda truncada del todo. Bien, de todo esto, ¿con qué nos podemos quedar? Nos vamos a quedar con algo que creo que es absolutamente cierto. Nos podemos quedar con que, de una manera u otra, Invernalia sí va a ser destruida. E Invernalia va a tener que ser reconstruida. Recordad que parte de la información que liberé era que justo cuando Tyrion está siendo juzgada, en ese momento Invernalia está siendo reconstruida. Con lo cual, el juicio de Tyrion sería parte del epílogo de la serie. Es decir, sería parte de la segunda parte de la season finale de la 8ª temporada. Es decir, estaríamos muy cerca del final de la serie. Y que Invernalia sea reconstruida en cierta forma tiene algo que ver con lo que yo llamo la profecía de Ned Stark. Resulta que en la primera temporada Ned está sentado con Arya al lado. Y Arya está preocupada sobre el futuro de su hermano Bran. Arya está muy preocupada porque Bran, al haberse quedado inválido, no va a poder ser un gran guerrero. Pero Ned le hace ver que puede hacer muchas otras cosas. Ned le hace ver que puede ser el señor de un castillo. Ned le hace ver que puede llegar a ser tan importante y que puede llegar a hacer cosas tan grandes como las que hizo en su momento Brandon el Constructor, que lleva el mismo nombre que Bran. Entonces, eso sería cerrar el círculo. Bran se transformaría en cierta forma en un heredero de Bran el Constructor y organizaría la reconstrucción de Invernalia, pero posiblemente no solo la reconstrucción de Invernalia, posiblemente la reconstrucción de muchas otras estructuras de Poniente que posiblemente queden destruidas en este conflicto. Entonces, ya os digo, yo le llamo esto la profecía de Ned porque me huele que al final Bran va a tener que ver precisamente con la reconstrucción de estos grandes edificios de Poniente, entre ellos la Fortaleza Roja, que serán absolutamente dañados y destruidos durante esta contienda. Porque sí, os lo recuerdo, hemos visto que la Fortaleza Roja será destruida. Y lo hemos visto en fotos en Twitter, fotos que publicó a Red Priestess, en las que podíamos ver perfectamente ese hall de las pinturas de la Fortaleza Roja destruida. Y no solo eso, vimos cómo cambiaban de color a la Fortaleza Roja, que está pintada evidentemente de rojo, pues vimos la entrada de la Fortaleza Roja pintada de blanco, lo cual significaba un cambio de dinastía. Todo esto es información que vamos acumulando.
¿Pero qué más? ¿Qué más teorías ha habido respecto a los crímenes de Tyrion? Bueno, muchos de vosotros aquí abajo habéis dicho, lo que sucede es que Tyrion provoca la destrucción de Desembarco del Rey. Que Tyrion en cierta forma tiene que ver con ese gran incendio que sabemos que se va a producir, ese gran incendio que destruirá Desembarco del Rey. Ese gran incendio que va a suponer que gran parte de la población de Desembarco del Rey muera abrasada. ¿Por qué? Porque ya tenemos una filtración muy fiable, una filtración que nos trajo Javi Marcos de los7reinos.com, que decía que en medio de ese gran incendio, los extras que contrataron, más de 600 extra, gritaban a pleno pulmón "Open the gates, open the gates", es decir, abrid las puertas de la ciudad, como diciendo, la ciudad está ardiendo, necesitamos que se abran las puertas para que podamos escapar. Claro, ¿qué habrá provocado ese fuego? Hay mil teorías respecto a eso también. Muchos decís que Cersei en su locura ha provocado el fuego con los últimos resquicios que pudieran quedar de fuego valirio, y Watchers on the Wall en su momento ya nos dijo que la ciudad sería atacada por fuego de dragón. Yo creo que esa parte es la más fiable, porque Watchers on the Wall tiene mucha fiabilidad para esas cosas. No se suelen mojar mucho, no suelen contar muchos spoilers, y lo primero que nos contaron esta temporada, el primer spoiler, es que precisamente Desembarco del Rey iba a arder por fuego de dragón. Por tanto, si al final Tyrion es el responsable de que esa población muera abrasada dentro de la ciudad, evidentemente habría cometido un crimen atroz, un crimen terrible, un crimen inenarrable, con miles de víctimas, y además encajaría con esa frase que dirá en el juicio, esa frase que tiene que ver con que lo merecen. Y ya hablamos de eso en su momento. Tyrion en realidad guardaría gran rencor contra la población de Desembarco del Rey por el trato que le habían dado, por el desprecio que habría sufrido toda su vida por ser un enano, y al final él estaría pensando que la gente que muere ahí dentro lo merecía por su conducta, por ser gente despreciable. Pero claro, aquí os voy a ofrecer un giro, os voy a ofrecer una reflexión. ¿Y si Tyrion efectivamente hubiera colaborado de alguna manera a que la ciudad ardiera, a que toda esa gente se quemara, pero lo hubiera hecho por una buena causa? Y diréis, pero bueno, ¿un genocidio por una buena causa? Esas dos palabras no son compatibles en la misma frase. Pero imaginad esto, imaginad que al final Tyrion considere que toda esa gente tiene que arder para que no se una al ejército del Rey de la Noche. Imaginad que el ejército del Rey de la Noche logra llegar a las murallas de Desembarco del Rey, y si el Rey de la Noche entra y sus tropas causan una escabechina, todos esos muertos, todas esas víctimas, se unirían al ejército del Rey de la Noche. Y ya sabemos que en Desembarco del Rey hay 1 millón de personas, con lo cual el Rey de la Noche tendría unas tropas de 1.100.000 muertos, con lo cual sería imparable y sería la destrucción de Poniente. Entonces, imaginad que la reflexión de Tyrion es, antes de que eso suceda, voy a quemar a todo el mundo dentro, para que al menos, una vez que hayan ardido, no se puedan unir a las tropas del Rey de la Noche y tengamos una oportunidad. Imaginad que todo esto hubiera sido por esa razón, para salvar al resto de Poniente. Sí, 1 millón de víctimas para salvar al resto de la población de Poniente. Ahí cambiaría la cosa a la hora de juzgarlo. Tyrion evidentemente merecería un juicio por haber tomado esa decisión, pero claro, ya la cosa no estaría tan clara. Ya a lo mejor podía intentar defenderse, ya a lo mejor podría alegar que él en realidad está intentando ser un héroe y salvar al resto de Poniente. Sí, a costa de las vidas de la gente de Desembarco del Rey, a costa de las vidas de gente que él considera que merecen morir. Pero sería para salvar al resto. Este dilema moral sería muy interesante desde el punto de vista de guión, y abriría una posibilidad de una posible redención de Tyrion. Pero claro, la realidad es testaruda, se supone que Tyrion va a morir, aunque evidentemente no tenemos certeza de cómo va a suceder eso. Y ahora toca hablar de la consecuencia de ese juicio. Pongamos que Tyrion, como todo apunta, es considerado culpable. ¿Qué reacción tendrá Tyrion en ese momento? Porque muchos de vosotros aquí abajo me habéis puesto distintas opciones, distintas teorías. La primera de ellas, Tyrion, como siempre, como en los 2 juicios anteriores, va a pedir un juicio por combate. Y algunos de vosotros habéis hilado más. Habéis dicho, va a haber un juicio por combate, y ese juicio por combate va a ser la Clegane Bowl. Es decir,
Tyrion pide a Sandor Clegane que le defienda y contra Sandor se enfrenta la montaña. Se produce la Clegane Ball y al final Tyrion sale indemne porque Sandor Clegane mataría a Ser Gregor, a su hermano. Bien, esto no encaja, esto no es posible. El Clegane Ball se produce antes de eso. El Clegane Ball se produce en la primera mitad de ese episodio. Estamos hablando del epílogo. Desembarco del rey ya ha sido destruido, Cersei ya no está en el trono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos al final del todo, con lo cual la Clegane Ball ha sucedido antes. Con lo cual esa teoría ya os digo que queda descartada 100%. Además, hay otros dos detalles que desmienten esa teoría. El primero, el rey Tommen ya prohibió en su momento los juicios por combate. Tommen prohibió los juicios por combate porque lo consideraba parte de otra época, porque consideraba que era algo bárbaro y que no tenía ningún sentido. Claro, esto lo hizo bajo la influencia del Gorrión Supremo, pero hasta que una orden real no es anulada, se mantiene y que sepamos esa orden sigue ahí. Luego, en los juicios por traición no suele haber esa posibilidad. Pensad en Meñique, Meñique es juzgado directamente por Sansa y es ejecutado en ese mismo momento. A Meñique no se le da la opción de pedir un juicio por combate. Y sí, os digo, os confirmo, Meñique está más muerto que muerto. Esa teoría que dice que Meñique está vivo porque en realidad ocupa su lugar una mujer sin rostro, patatín patatán, que hay mil vueltas, que hay un engaño, que hay un trampantojo ahí, es una chorrada y es una estupidez. Esa escena en la que visteis a Meñique darle una moneda a una chica no era más que moneda a cambio de información. Esa chica andaba por allí espiando e informando a Meñique de cositas y eso es todo. No hay hombres sin rostros que tengan que ver con la muerte de Meñique, que es definitiva. Así que, ¿qué os parece? ¿Cómo os encaja todo? ¿Habrá sido Tyrion responsable de la destrucción de Invernalia y ese es uno de los motivos por los que está siendo juzgado? ¿O habrá sido Tyrion responsable de esa gran masacre, de esa gran muerte de gente abrasada, en Desembarco del Rey? A lo mejor eres de los que piensan que es culpable de las dos cosas, de la destrucción de Invernalia y, en cierta forma o como sea, de esas muertes en el incendio de Desembarco del Rey. A lo mejor piensas que tiene que ver con las dos cosas. A lo mejor eso le transforma, sin lugar a duda, y por mucha diferencia, en el mayor villano de Juego de Tronos durante todas las temporadas. Por lo menos el que tendría más víctimas a sus espaldas. A lo mejor crees que son las dos cosas. Amigos, todavía no lo sabemos. Si hubiera más información ya sabéis. Os la voy a contar aquí, Y esto es todo por hoy. Creo que quedan muchas cosas sobre las que pensar. Creo que me habéis dado ideas muy buenas en vuestros comentarios aquí abajo. Como no, porque sois los mejores. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si no estás suscrito, hazme el favor de suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le pueda gustar este vídeo, hazme el favor de compartirlo, porque compartir es vivir. Y si quieres camisetitas friki, camisetitas chulas de Juego de Tronos, no tienes más que visitar mi tienda en latostadora.com/frikidoctor. Y este es vuestro momento, el momento de los más fieles, el momento de los que os quedáis hasta el final, el momento de ese 20% que hace avanzar a este canal, el momento del núcleo duro que hace que todo sea posible. Claro, os habréis quedado viendo el vídeo pensando, ¡ah! ¿No le falta hablar de la muerte de Tyrion? ¿No le falta hablar de cómo va a ser esa ejecución de Tyrion? Y en realidad no tenemos datos, La información simplemente dice que Tyrion es ejecutado, esa ejecución se produce en una escena dentro de un estudio, es decir, no hay nadie que la haya visto fuera del estudio, no es una toma en exteriores, no tiene nada que ver con eso, y no tenemos ningún dato, ninguno, que nos diga cómo podría ser esa posible muerte. ¿Y cómo no? Hoy de qué estamos hablando, de vuestras ideas, de vuestras teorías. Y aquí abajo ha habido muchas ideas sobre cómo Tyrion puede morir. La primera gran idea. Tyrion muere por fuego de dragón. Bien, ¿qué problema hay? Que ni Daenerys ni Jon están en ese juicio. Y no se ve a los dragones por ninguna parte. Y además, en Pozo Dragón no se usó en ningún momento ninguna pantalla verde, ningún croma, ni ningún artefacto que pueda simular la presencia de un dragón que luego puedan insertar de manera digital en ese escenario. Es más, muchos me decís, y es que a lo mejor, si Tyrion y Daenerys no están en Pozo Dragón, es que han muerto.
Y a lo mejor han muerto los dragones también. Y a lo mejor resulta que Tyrion muere también. Y a lo mejor resulta que al final mueren Jon, Daenerys y Tyrion, los tres grandes. Bien, bien. Paciencia. Amarrad los caballos. Porque mi sospecha es que tanto Jon como Daenerys viven. No sé por qué no están en Pozo Dragón. Ahora, ya os digo, no hace falta la presencia de ninguno de los dos en Pozo Dragón para el juicio de Tyrion. No hace ninguna falta. Los reyes pueden renunciar a estar en esos juicios y encargarle a su mano que sea quien haga esas tareas que no les gustan. Pueden recusar su presencia por la razón que sea. Ya sabéis que la teoría más extendida es que en ese momento Jon y Daenerys no están porque Daenerys está dando a luz. Es una teoría muy extendida. Como está dando a luz, Jon está a su lado y están celebrando el juicio. Y por eso no están, simplemente por eso. Claro, que también nos da la sensación de que quizás hayan muerto los dragones. Con lo que, si no queda ningún dragón, Tyrion luego no podría ser ejecutado por fuego de dragón. Pero es que eso no lo sabemos tampoco. Y luego están atentos los que dicen que va a suceder lo siguiente. Tyrion va a ser ejecutado por fuego de dragón. Llega el dragón que sea, el dragón que quede vivo, le lanza una llamarada. Y Tyrion se queda así. Y sale ileso, sale indemne. ¿Por qué? Porque Tyrion sería un Targaryen secreto. Ya sabéis la teoría de Tyrion Targaryen. Como Tyrion sería Targaryen, pues entonces saldría ileso de las llamas del dragón. Bien. Evidentemente, ya sabéis por dónde voy a ir ahora. Los que me conocéis ya sabéis por dónde voy a ir. Eso es una cosa absurda y es una tontería. Es mentira que los Targaryen sean inmunes al fuego. Y diréis, ¿y Daenerys? Sí, Daenerys es la única, Daenerys es la excepción. Daenerys es un caso único y raro. Los Targaryen son quemados y abrasados como todos los mortales. Y los que estáis un poquito más metidos en Juego de Tronos, sobre todo en los libros de Juego de Tronos como El Mundo, Hielo y Fuego, podéis leer con toda calma la tragedia del refugio estival, donde muere Aegon V, es decir, Egg. El de los cuentos de Dunk y Egg. Y en esa tragedia muere también el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto, es decir, Dunk. ¿Qué estaba intentando hacer Aegon V? Pues Aegon V estaba intentando hacer que unos huevos de dragón que tenían, digamos, que se abrieran y que nacieran dragoncitos. Y en medio de ese experimento muere quemado y muere abrasado. ¿Por qué? Porque los Targaryen mueren quemados como todo el mundo. Por eso Viserys se muere cuando le echan por la cabeza esa especie de corona de oro fundido. Así que el argumento de que Tyrion como es Targaryen no se quema es falso. Es mentira. Recordad que también se barajaba la posibilidad de que Jon Nieve, Jon Snow, al ser mitad Targaryen, fuera inmune a las llamas. Y en la primera temporada ya vemos al principio cómo se quema con una lámpara. Con una lámpara cuando el viejo oso Jeor Mormont es atacado por un espectro a este lado del muro. ¿Pero qué otras opciones habría? Si no es por fuego de dragón, ¿cómo podría ser Tyrion ejecutado? Bueno, hay dos maneras, las dos maneras más obvias, las dos maneras más evidentes. Una de las cosas que he leído y que me gustó, una de las cosas que estaban escritas aquí abajo, es que Jon Nieve, Jon Snow, ejecuta a Tyrion y le decapita. Y eso nos retrotraería también a la primera temporada, en realidad al primer episodio de la primera temporada, en el que Ned Stark ejecuta con su espada hielo a ese hombre que habría desertado de la Guardia de la Noche. Y de ahí viene la famosa frase de quien dicta la sentencia debe blandir la espada. Ahí se cerraría el círculo. En cierta forma, Jon se habría transformado un poquito en Ned y él sería quien ejecutaría a Tyrion. Y ese momento sería muy emotivo. Pero claro, ¿qué ha hecho Jon cuando ha tenido que juzgar a alguien por traición? En realidad, cuando los hermanos de la Guardia traicionan a Jon y le matan y luego resucita, luego cuando vuelve de entre los muertos, por obra y gracia de R'hllor, gracias a Melisandre, ¿cómo ejecuta Jon a Ser Alliser y a Olly, por ejemplo? Pues los cuelga, los ahorca. ¿Qué hará Jon entonces con Tyrion, si es él el que tiene que tomar esa decisión? ¿Le ejecutará? ¿Le ahorcará? Que Tyrion muera ahorcado es una forma bastante despreciable de morir. Yo creo que para Tyrion es más épico y más heroico si tiene que morir, que sea ejecutado y que sea Jon el que se encargue de blandir la espada
para ejecutarlo, el que sea quien le corte la cabeza. Y tendríamos a Jon en una escena muy épica cortando la cabeza de Tyrion, que rodaría y acabaría en un primer plano de esa cabeza cortada. Y no solo eso, tenéis que recordar cuando la cabeza de Tyrion estaba en juego y había una gran recompensa por su cabeza y un montón de hombres por ahí por Poniente se dedicó a decapitar a todos los enanos de Poniente y se dedicaron a llevar esas cabezas podridas de enano a desembarco del rey para cobrar la recompensa. Y afortunadamente ninguno de esos enanos, ninguna de esas cabezas de enano correspondía a la cabeza de Tyrion. Por tanto, con estos antecedentes, quizás esta vez, si Tyrion es sentenciado a muerte, se juegue literalmente la cabeza y sea decapitado. Y luego está el grupo final, está el grupo de los que dicen que al final, después del juicio, Tyrion no va a morir, Tyrion es declarado inocente. ¿Por qué? Porque como se habrían grabado un montón de escenas en Juego de Tronos, algunas de ellas para engañar, esa famosa escena de la muerte de Tyrion no sería más que una escena falsa, una escena que tendrían ahí, pero que el final sería muy distinto. Ahí habría una bifurcación, la escena de la muerte que no se usaría y la escena real. Tyrion sería declarado inocente en ese juicio, pero claro, no podría volver a Poniente como si nada. Y cogerían a Tyrion y le mandarían al muro. ¿Por qué? Porque Bran reconstruiría el muro. Se volvería a crear la Guardia de la Noche y al frente de esa nueva Guardia de la Noche, que será destruida por el Rey de la Noche en la 8ª temporada, quedaría Tyrion Lannister. Tyrion quedaría condenado y desterrado para siempre en el muro, pero no moriría. Y quedaría al frente de una nueva Guardia de la Noche que se crearía, ya lo sabéis, ya lo he dicho, después de reconstruir el muro. ¿Qué os parece esa idea? ¿Qué os parece esa teoría de Tyrion, Lord Comandante de la Guardia? Un Tyrion que al final no pierde la vida como pensamos. Bueno, no os quejaréis, os lleváis una enorme colección de teorías. Las hay locas, las hay menos locas, hay algunas que las he desmentido directamente, las hay imposibles, y a lo mejor entre alguna de estas teorías, alguna de las teorías que vosotros mismos habéis enunciado aquí en los comentarios, a lo mejor alguna contiene la verdad, a lo mejor alguna contiene la resolución de la serie, El tiempo lo dirá, y ya lo sabéis. Si hay alguna novedad sobre el Juego de Tronos, si hay alguna noticia, la comentaremos aquí, en este canal. Y hablando de noticias, no me puedo despedir sin decir que este 6 de octubre, en la librería Akira Comics, a las 6 de la tarde, en la ciudad de Madrid, se celebrará el segundo evento, Reyes de Poniente, en el que hablaremos de todas estas cositas, en el que hablaremos de Juego de Tronos, con la gente que tenga bien acercarse allí. Hay que registrarse primero, registrarse en la web de Akira Comics, eso quedará abierto a partir del lunes y anunciaré en mis redes sociales cómo os podéis registrar. Y si queréis verme con Evil Smile HD, otro youtuber conocido por Juego de Tronos, Javi Marcos de los7reinos.com, y lógicamente a mí, si nos queréis ver a los tres hablando de Juego de Tronos, pues podéis asistir al evento, que será absolutamente gratis, por cierto. Una cosa más, en el evento Javi Marcos va a contar un spoiler de Juego de Tronos, va a contar un spoiler nuevo. Esa es una información que tiene él y que va a contarla justo en ese evento. El evento será retransmitido en directo mediante streaming en mi canal. Así que ya lo sabéis, estaréis a lo mejor viéndolo y de repente Javi Marcos soltará el spoiler y a lo mejor os quedáis con el culo torcido, a lo mejor no, pero bueno, incluso gente de otros países, gente que no puede asistir, va a poder disfrutar del contenido de ese evento porque va a quedar grabado para la posteridad. A partir del lunes en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, os diré cómo os podéis registrar. Ya lo sabéis, el sábado de la semana que viene, 6 de octubre, Akira Comics, 6 de la tarde. Reyes de Poniente con Evil Smile y Javi Marcos. Un abrazo a todos.